pero queremos entender qué es lo que está sucediendo en Ecuador, cómo se llega a ese punto tan crítico. Por eso estamos enlazados en este momento con Patricio Carrillo, él es exministro del Interior de Ecuador, para tratar de comprender qué es lo que está pasando allí. General, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto poder saludarles, Lorena, y a través de usted a todos quienes nos escuchan y nos miran en esta tarde. Para tratar de entender la situación del Ecuador, yo creo que debemos irnos no solamente a los hechos violentos que hoy están sucediendo, sino a los procesos políticos que ha vivido el país y que vive la región. Un tema ligado indiscutiblemente con mercados ilegales, con economía criminal, que se ha tomado y que compite con el Estado en términos de informalidad también. Entonces, esta economía ilegal tiene control político en el país. Se habla de que entre 8 y 10 puntos del PIB son los que estarían involucrados, no solo con economía del narcotráfico, sino también con minería ilegal, tráfico y trata de personas, tráfico de armas, contrabando y muchos otros de enorme rentabilidad que generan las olas de violencia en el Ecuador. Y usted hace una referencia muy importante cuando menciona que la crisis de este crimen organizado, esta violencia que hoy vemos, también se genera a partir de las crisis políticas, la crisis institucional que ha venido viviendo Ecuador en los últimos años. ¿Eso ha hecho que se debilite el Estado y se empoderen las mafias? Y indiscutiblemente el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de entender cómo funciona el crimen organizado, y el crimen organizado sí ha entendido cómo debilitar la institucionalidad. Entonces, en ese contexto, yo creo que varios de las salidas encontramos en términos de democracia por la condición política de reforma o de enmienda a la Constitución y a determinados aspectos para volverles funcionales a las instituciones, para transformar y reestructurar no solamente policía y fuerzas armadas, sino especialmente el sistema de justicia y el sistema de control financiero. Me parece que ahí hay una gran salida. Por ahora la prioridad es sin duda recuperar el orden público, pero nos corresponde ya como sociedad debatir. El crimen organizado tiene al menos 3 estructuras, Lorena. La primera es una estructura criminal, que es la que genera las olas de violencia, que es la que se consolida en las calles y se consolida en las cárceles. En segundo lugar, tenemos una estructura económico-financiera, empresarial, corrupta, que es la que lava dinero, que es la que genera la impunidad, poniendo abogados para sacar presos y ponerles en las calles y generarles esa desesperanza y ese desasosiego social, y además medios de comunicación involucrados sin duda para deslegitimar no solamente políticas, sino liderazgos que no son convenientes para el poder criminal. Y por sobre ellos está quienes son los que ordenan, quienes desde fuera generan el desorden en las cárceles y las olas de violencia, que son políticos en todos los niveles, en el ejecutivo, en el legislativo y fundamentalmente en el judicial. Usted hace el diagnóstico de lo que vive Ecuador, y de verdad que por momentos parece que está haciendo el diagnóstico de lo que sucede en el Perú también, donde vemos un descontrol de ese crimen organizado. Desde nuestras autoridades nos dicen no, la situación no es tan crítica como en Ecuador, no hay que llamarlo conflicto armado interno, todavía no hay que tomar esas acciones. En Ecuador, ¿se tomaron tarde las acciones? Sin duda, nosotros veníamos manejando con estados de excepción, tratando justamente de no reconocer el problema que tenemos. Hay un problema, el caso Metástasis, que ha sido un caso que la Fiscalía le ha puesto mucho empeño y se ha resuelto en los últimos días, ha generado también esta reacción de las organizaciones criminales, que quieren sacar del debate político la extradición, que quieren sacar del debate en el legislativo leyes de calidad que son necesarias, como la extinción de dominio con decomisos anticipados, la ley de inteligencia y contrainteligencia que permita hacer la depuración de las instituciones, pero que por sobre todas las cosas permita también hacer operaciones de legítima defensa de manera privilegiada, no con espionaje ni con abuso, dentro de los límites de la ley, pero sí con capacidades especiales, y una ley de registro de ADN. Hoy es fundamental que nosotros revisemos en América Latina, que es la más violenta del mundo, la agenda de seguridad, que no puede ser una agenda de seguridad para cada país, tiene que ser una agenda de seguridad regional, entendida esta como todo en prospectiva, en inteligencia, todos los riesgos y amenazas que se encuentran y que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Y de ahí enfocarnos en las políticas de defensa, en las políticas
exteriores, especialmente para acuerdos bilaterales y multilaterales, que bajo el principio de doble criminalidad permitan a los países estar mucho más consolidados. Ojalá en algún momento, por el rol que juegan los puertos en América Latina y la costa del Pacífico, los países que tenemos esa condición geográfica podamos unirnos para enfrentar todo el comercio ilegal que circula por ese océano. Mirando hacia atrás, ya tratando de tener un poco de perspectiva de la situación, ¿en qué momento el Estado falla en el diagnóstico? ¿En qué momento no reacciona? ¿Se pudo evitar lo que se está viviendo hoy? Sin duda, pero yo voy a retomar lo que había hablado respecto del Producto Interno Bruto. Cada punto representa aproximadamente $1.000 millones y eso en términos de empleo son entre 45.000 y 50.000 personas. Si tenemos 10 puntos en economía ilegal del Producto Interno Bruto del Ecuador condicionado a esta situación, estamos hablando de 500.000 empleos que el crimen organizado tiene bajo las cadenas de ilicitud. Y eso genera no solamente respaldo político, sino que genera ya en las elecciones, a través del populismo, la posibilidad de que ocupen bancadas completas y mayorías en el legislativo que no permiten el debate de las leyes importantes, que retrasan la posibilidad de contar con estos mecanismos y que se oponen ciegamente a todo propósito de desarrollo. Con eso el país y la región se vuelve cada vez menos competitivo. Y eso es real, porque de alguna manera el crimen organizado se tiene que sostener en lo organizado, en lo formal, tratando de inmiscuirse en todos los niveles y en la clase política también. Entonces, allí, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo evitar que estas situaciones se sigan repitiendo, que en otros países veamos estos estallidos de violencia? Claro, por eso nos hemos quedado nosotros con el simplismo de creer que persiguiendo a un delincuente violento nosotros estamos combatiendo el crimen organizado. Yo creo que pasa por enfrentar a las economías ilegales con poder político. Para eso se necesita una gran red de inteligencia global, regional al menos, que nos permita identificar para dónde están yéndose esos capitales, cómo los están utilizando, dónde están lavando. Ese es el mecanismo fundamental, sin dejar indiscutiblemente de mantener el orden y devolver la posibilidad de garantizar libertades y derechos de los ciudadanos. En medio de esta situación, no solamente esa sensación de inseguridad, esta imagen que en estos momentos Ecuador le da al mundo, me imagino que va a tener un impacto en su economía, en su actividad turística, y eso se va a traducir en más pobreza. Sí, ojalá. El lado positivo es que la clase política ha dado una demostración de unidad, al menos en estos momentos. Ojalá esa cohesión pueda traducirse en políticas públicas. Ojalá entendamos, así como hemos declarado un conflicto armado interno, entendamos que en esas condiciones necesitamos también economía de guerra. Y esa economía de guerra pasa porque las élites financieras y las élites económicas también hagan su aporte. Hoy es fundamental que podamos presupuestar de mejor manera para que las instituciones tengan mucho mejores capacidades y de manera mucho más rápida.